bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos por favor a Primera de Juan 5, del versículo 13 al versículo 21. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que obre con su palabra, que su palabra cumpla con el propósito con el cual Él ha enviado a través de su Hijo Jesucristo, que es dar vida y vida en abundancia. Padre amado, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, dándote toda la honra y toda la gloria, porque nos permites estar aquí, Señor, porque nos permites rendirte el culto, Señor, porque hemos entendido. Padre, yo te pido, abre, Señor, nuestros sentidos espirituales, que nosotros podamos entender, podamos comprender tu palabra, que la podamos recibir, Señor, sin ningún tropiezo, que no nos escandalicemos de ella, Señor, sino que te aceptemos y la recibamos tal cual como tú eres, Señor. Obra con poder en esta mañana en el espíritu de cada uno de nosotros, que el Espíritu, Señor, tome la vida. Señor, obra con tu palabra, cumple con el propósito con el cual tú la has enviado, que es dar vida y vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que de nuestro interior corran ríos de agua viva para que otros vengan y beban. Padre, úsanos con poder. Que seas tú, Señor, que seas tú ungiendo mis labios. Dame la sabiduría, dame el poder, dame el conocimiento de la palabra. Que yo no me aleje, que yo no me desvíe, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado a través de tu Hijo Jesucristo. Padre mío, que nosotros podamos verte, que podamos escucharte espiritualmente, que podamos, Señor, arrodillarnos delante de ti como niños, recibir tu palabra, creer en tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, miren, entonces vemos que nada en este mundo, que nada en esta vida se compara con el celo de Dios para con sus hijos. Nada. Lo que más se asemeja, lo que más se parece al celo de Dios para con sus hijos es el celo de un padre para con su hijo, mas sin embargo no alcanza. Pero nosotros vemos, aquí no todos somos padres, no todos son padres, pero sí todos somos hijos. Entonces, como hijos, nosotros vamos a saber, vamos a conocer que nuestros padres siempre van a estar ahí encima de nosotros, guardándonos, aconsejándonos, disciplinándonos, apoyándonos. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos aman y ellos lo que quieren es que nosotros no nos vayamos a estrellar contra el mundo, que nosotros no nos vayamos a estrellar contra la vida. Y así cumplamos 50, 100 años, ellos siempre van a estar ahí. ¿Y cuál va a ser la actitud de nosotros como hijos? Más que todo cuando estamos en la adolescencia, ¿no? Qué pereza mi papá, qué pereza mi mamá, siempre con el mismo cuento, siempre con el mismo sermón. Pero nosotros esto no lo entendemos. ¿Por qué? Porque hasta el momento en que nosotros llegamos a ser padres, es que vamos a entender
¿Por qué nuestros padres todo el tiempo están ahí, guardándonos? Ellos lo hacen por amor, porque nos aman. Miren, comentaba yo ahorita en la prédica pasada que lo viví en carne propia. ¿Por qué? Porque yo fui la niña rebelde, la niña irreverente de mi casa, y todo el tiempo cuando mi mamá me hablaba y me aconsejaba, pues esta era mi actitud. No, qué pereza mi mamá, otra vez con el mismo cuento. Pero en el momento en que yo empecé a ser madre, fue que vine a entender y vine a comprender por qué ella hacía todo esto. Y de hecho me pasa hoy en día con mi niña de 3 añitos, que justo siempre a la hora de la comida me pide un dulce. Y con todo el dolor de mi alma le tengo que decir no. ¿Por qué? Porque yo sé que es algo que va a ser perjudicial para ella. Yo sé que sencillamente si le doy el dulce ella no va a comer. Entonces más o menos así sucede con Dios para con sus hijos. Mire, el Señor todo el tiempo, día a día nos está hablando a través de su palabra. Nos está instruyendo, nos está aconsejando, nos está exhortando, nos está disciplinando. Y ese realmente es un verdadero Padre. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy de Dios. Que Dios es el verdadero Padre. El Padre que guarda, el Padre que cuida, el Padre que exhorta, el Padre que disciplina. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierdan. Antes, por el contrario, Él quiere que todos sus hijos sean salvos. Y ese es el verdadero Padre. Entonces miren, vemos que acá en la carta de Juan va a terminar de una forma muy particular. Va a decir Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Y nos parece una forma extraña, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a las cartas de Pablo, Pablo va a terminar con algo como más sutil, como más bonito, algo así como que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O si nosotros vamos a las cartas de Judas, Judas va a terminar con una doxología, dándole toda la alabanza y toda la gloria al único Dios verdadero. Entonces nosotros venimos acá a esta carta y decimos, hombre, ¿por qué? O sea, me llamó mucho la atención. Investigando, los lectores de esta carta ya son creyentes, son de la familia de Dios, ellos ya conocen las verdades espirituales. Pero ¿qué ha pasado entre ellos? Entre ellos se han levantado falsos maestros. Entonces aquí es donde radica la preocupación de Juan. ¿Por qué? Porque hay un peligro aquí. En esta advertencia hay un peligro. Hay un peligro que ellos empiecen a amar el mundo, en que ellos empiecen a poner los ojos en el mundo. Entonces por eso Juan les va a decir, hijitos, guardaos de los ídolos. Y miren, cuando nosotros pensamos en ídolos, lo primero que se nos viene a la cabeza, lo primero que se nos viene a la mente son las Escrituras, ¿cierto? Los 10 mandamientos del Éxodo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los dos primeros mandamientos del Éxodo? Alguien que por favor me ayude. Bueno, miren, el ejercicio lo hice en el primer culto, ¿no? Y muchas personas me dijeron, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano. Pero bueno, acá vemos que somos más aplicaditos, vamos más a la palabra. Pero ¿qué fue lo que nos enseñaron a nosotros en el mundo? ¿Qué fue lo que nos enseñó la tradición? Eso, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano. De hecho, el pastor un día, cuando yo estaba recién llegada a la iglesia, él hizo este ejercicio. Y yo fui la que se paró y a todo pulmón, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano. Pero cuando vamos a la palabra, ¡wow! ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos dice el Señor? Vamos por favor a Éxodo 20, versículos 3, 4 y 5. Miremos qué nos dice el Señor. Éxodo 20, versículos 3, 4 y 5. ¿Estamos? 20, 3, 4 y 5. Dice, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ahí, por favor. Entonces, miren, vemos que el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí el Señor no nos está demandando el mejor lugar, el lugar más especial. Aquí el Señor nos está demandando el único lugar en su vida. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque si nosotros tenemos dioses ajenos delante de nosotros, vamos a estar rindiendo una adoración falsa. No vamos a estar reconociendo que Él es el único Dios verdadero. Y vemos que a través de toda la historia de la humanidad, el hombre casi siempre ha tenido esta tendencia de inclinarse, de honrar falsos dioses. Entonces por eso el Señor nos va a hacer esta advertencia. ¿Por qué? Porque ¿quién más que el Señor para conocer el corazón del hombre? ¿Quién más que el Señor para saber ante qué se va a inclinar el hombre? Vemos que el segundo mandamiento nos está hablando de las imágenes físicas literales, de la idolatría física literal de imágenes. ¿Por qué? Porque esto es abominación para el Señor. Porque vemos que el mundo hoy en día está sumergido en esto. El mundo hoy en día, ¿qué está haciendo? Se está postrando, están venerando lo que no deben venerar. Miren, vemos imágenes, estatuas, esculturas, altares que se están venerando. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la palabra. Se están venerando personas, santos, vírgenes, que sencillamente no nos van a dar lo que el Señor nos da, que es ese tesoro invaluable, que es ese tesoro que no tiene precio, que es la salvación. Y vemos que las personas se postran delante de estas imágenes precisamente por eso, porque están enceguecidas, porque hay un velo que no les permite ver. Y el Señor va a decir no a la idolatría, no a las imágenes, no a este tipo de adoración, de veneración. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando yo me postro delante de una imagen, yo no estoy rindiendo el verdadero culto. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, ¿qué le va a decir? Que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces, toda esta adoración de imágenes, de estatuas, de esculturas, lo que está haciendo es destruyendo la verdadera adoración. Entonces nosotros debemos ir a la palabra. Nosotros debemos ser como los de Berea, que ellos recibieron la palabra y ellos diligentemente, día a día, iban y escudriñaban la palabra. ¿Por qué? Para ver si era verdad lo que les estaban diciendo. Porque es que hoy en día eso es lo que estamos viendo. Miren, el mundo nos está vendiendo algo totalmente diferente a lo que nos está hablando el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy de Dios, que Él es el Dios verdadero. Entonces vemos que nosotros por ese desconocimiento, muchas personas se están perdiendo. Miles de millones de personas diariamente se están perdiendo por esto, por este desconocimiento. Y miren, si vamos a Corintios, vamos por favor a 1 de Corintios 10, 19, 22. Primera de Corintios 10, del 19 al 22. ¿Estamos? Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces, miren, vemos que aquí Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corinto, sabemos que la iglesia de Corinto fue una iglesia un poco rebelde, una iglesia que tal vez trató de inclinarse a falsos dioses, a falsos ídolos. Entonces, Pablo aquí se refiere a ellos y les dice, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. O se toma de la copa del Señor o se toma de la copa del demonio.
de los demonios, pero no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. Aquí Pablo nos está hablando de dos atributos del Señor, de los tantos atributos que Él tiene, celoso y fuerte. ¿Por qué? Porque sencillamente ahí no se debe adorar. Y miren, vemos que hoy en día el hombre ha tratado de idealizar a un Dios que no existe, a un Dios en su mente, ese Dios que se acomoda a sus necesidades, ese Dios que me sirve, ese Dios que sencillamente se acomoda a mi estilo de vida. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Miren, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir y evangelizar, y muchas personas nos van a decir, no, es que yo creo en Dios y creo a mi manera. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Para eso nos dejó este testamento, esta herencia. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos realmente cómo llevar una relación correcta con Él. Y miren, nosotros hoy en día vemos que cuando un padre deja una herencia, la ansiedad del hijo por saber cuál es esa herencia que le dejó. Yo reflexionaba acerca de esto y yo decía, hombre, si nosotros así como nos preocupamos por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, por de pronto ese hijo que se preocupa por saber cuál es esa herencia que le dejó su padre, viniéramos a la palabra y escudriñáramos y miráramos cuál es esa herencia que nos ha dejado ese Padre celestial que nos ama, que nos guarda, que nos disciplina, que nos exhorta. Miren, yo creo que este mundo sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no daríamos la oportunidad de ser engañados. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, he tenido la oportunidad de hablar con muchos, y muchos coincidimos en el mismo testimonio, que es que venimos de una iglesia donde nos engañaron, donde nos estaban vendiendo otra cosa totalmente diferente de la palabra. Y cuando nosotros venimos y escudriñamos y conocemos la verdad, ¡wow! ¿Qué es esto tan maravilloso? Miren, en estos días, en el grupo bíblico que hago en mi casa, una persona me decía, porque es una persona que viene de otra iglesia, me decía, ¿qué es esto tan maravilloso? ¿Qué es esta verdad tan maravillosa? ¿Por qué? Porque he escuchado esta prédica 10,000 veces y nunca había escuchado esto. ¿Qué es esto? Porque esta es la verdad, esta es la verdad, esto es lo que realmente el Señor nos está dando a conocer. Y nosotros, esa es la responsabilidad de nosotros, de ir a la palabra y de escudriñar y de mirar, no superficialmente, sino cavando, ahondando, yendo a la profundidad de las palabras de Jesús, que son maravillosas. Miren, ahorita se están dando unos grupos acá de los que quieren dar la vida, y wow, yo me gozo con ese estudio. ¿Por qué? Porque cada vez el Señor nos revela más y más y más y más, y ese es el gozo, wow, uno decir, Señor, o sea, ¿por qué me tardé tanto en conocerte? ¿Por qué me tardé tanto en conocer esta verdad? ¿Cuántas personas allá afuera perdiéndose? ¿Cuántas personas allá afuera realmente necesitando la palabra? ¿Y qué pasa? No hay quien les predique. Y miren, cuando uno llega a esa persona y uno ve que esa persona adquiere la vida, wow, ese es el gozo, eso es lo más maravilloso. Lo decía el pastor ahorita, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que esa persona se arrodilla ante los pies de Cristo, wow, eso definitivamente no tiene comparación. Y miren, vemos en toda la palabra que nos van a hablar de muchas escenas, de muchos hechos de idolatría. Pero yo estudiando encontré un texto que me impactó muchísimo, que es cuando Pablo llega a Atenas. Vamos por favor allá. Vamos a Hechos 17, versículo 16. Versículo 16 al 23.
¿Estamos? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces miren, vemos que Pablo en su viaje misionero, él pasa por Atenas, y en espera de Silas y Timoteo, él percibe que esta ciudad está totalmente entregada a los ídolos, que esta ciudad es totalmente religiosa. ¿Y cuál va a ser el sentir de Pablo? Pues Pablo se va a preocupar y Pablo va a ir y lo primero que hace es predicarles a Jesús y la resurrección. Y vemos que cuando Pablo llega a la plaza se va a encontrar con todo tipo de personas, de culturas, de creencias. Y Pablo se va a encontrar con los filósofos de la época, con los estoicos y con los epicureos. Y yo investigando acerca de estos filósofos, me encuentro con que los epicureos, el lema de ellos era, comamos, gocemos, disfrutemos, que no hay vida después de esta, no hay vida después de la muerte. Entonces, no hay por qué temer el castigo eterno de los dioses. La simplificación de la filosofía de ellos era procurar al máximo el placer y evitar al máximo el dolor. Entonces, cuando yo leo todo esto, yo digo, hombre, o sea, me pone a reflexionar, yo digo, ¿será que nosotros estamos muy lejos de la realidad? No, miren, porque acá vemos que Pablo cuando llega a la plaza y les empieza a predicar, muchas personas van a decir de Pablo, no, este es un palabrero, un predicador de divinidades extrañas. Pero así como hay personas que lo van a rechazar, hay personas también que lo van a esperar y lo van a escuchar y van a recibir esa palabra con gozo y esa palabra va a producir la vida. Entonces, a Pablo no le importa, Pablo llega y predica. Miren, algo que me impresionaba mucho es que estas personas no solamente en el templo tenían objetos de adoración, sino también en toda la ciudad. Las ciudades estaban plagadas de esculturas, de estatuas, de ídolos, y ellos servían a un dios específico por cada cosa. Por ejemplo, servían al dios de la guerra. ¿Para qué? Para que el dios de la guerra, cuando ellos estuvieran en batalla, les concediera el favor. Y sí, de hecho, vemos, estos dioses conceden favores. Estos dioses conceden las peticiones de nuestros corazones. Pero recordemos, hermanos, que Satanás también hace milagros. Que Satanás también nos da ese dulcecito, ¿para qué? Para que nosotros desviemos nuestra mirada del único Dios verdadero. Para que nosotros pongamos los ojos en el dulcecito y no realmente en el que nos da la bendición. Entonces, miren, hermanos, yo leyendo esto, a mí tuve como el mismo sentir de Pablo. ¿Por qué? Porque yo decía, hombre, tantas personas hoy en día en el mundo perdiéndose. Y muchas, ¿por qué? Por el desconocimiento de la palabra. Porque no hay quien les predique. Y miren, yo decía, la invitación que cada uno de nosotros debemos hacernos hoy en día es que cuando atravesemos esa puerta, miren, con valentía, con denuedo, vayamos y contemos la verdad. Prediquemos el evangelio y la salvación como lo hizo Pablo, sin miedo, sin temor, sin tapujos, porque es que es la verdad. No estamos hablando mentiras. Y miren, si nosotros vamos allá afuera, vamos a ver que
que hay personas con tanta necesidad de Dios, que así no lo quieren aceptar. Él es nuestra necesidad. Miren, cuando nosotros estábamos en el mundo, que no conocíamos al Señor, sí, entre comillas, teníamos una vida plena. No me hace falta nada, tengo todo. Pero aquí en nuestro interior, en nuestro espíritu, sentíamos que hacía falta algo. Sentíamos que realmente no éramos completos. Así quisiéramos tratar de disimular eso. No. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que nos hacía falta? Ese Dios vivo, ese Dios verdadero, ese Dios que es el gozo, que es la plenitud de la existencia. Y miren, yo veo hoy en día muchas personas que les he predicado y les he dicho, vamos a la iglesia, conozcamos, yo no me puedo quedar callada ante esto que yo estoy recibiendo, ante esto que yo estoy conociendo, y yo quisiera que todo el mundo lo supiera, yo quisiera que todo el mundo experimentara esa vida personal con Dios, ese encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que no estemos postrándonos y adorando imágenes, ídolos que realmente no dan la vida, no dan la salvación. Y vemos que muchas personas nos van a decir, no, es que yo creo en Dios a mi manera y yo no voy a la iglesia porque eso es un club de chismes. Y no, miren, lo decía el pastor prédicas atrás, con toda nuestra incapacidad, con toda nuestra indigencia, con todo nuestro pecado, somos parte de la iglesia que Dios anhela. Y cuando nos reunimos, conformamos el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos entender. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos ir al mundo y contar. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios vivo. Es un Dios que habita en mí, que yo no necesito imágenes, que yo no necesito estatuas, altares para rendirle esa verdadera adoración. Su presencia está en mí. Y miren como nos ha pasado a muchos cuando estábamos en el mundo, no conocíamos la salvación, no conocíamos esa herencia que nuestro Padre nos ha dejado. Y acá en Isaías, Él nos habla. Vamos por favor a Isaías 45, del 20 al 23. Isaías 45, 20 al 23. Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de sus ídolos y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces miren, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí con este texto? No a la idolatría. No a la idolatría, ¿por qué? Porque nos vamos a perder. Miren, este texto es maravilloso, es hermoso porque Él nos está diciendo, no tienen conocimiento, los que erigen el madero de su ídolo. No es un Dios que salva. Aquí el Señor nos está invitando y nos está diciendo, reuníos, vengan a mí. ¿Por qué? Porque yo soy ese Dios único y verdadero, yo soy ese Dios de la palabra, ese Dios que constantemente nos está hablando y nos está diciendo, pongan los ojos en mí, pongan los ojos en mí. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos sencillamente nos vamos a desviar, nos vamos a perder. Entonces, hermanos, nosotros debemos poner todo nuestro cuidado, toda nuestra atención en Él. Y como les decía anteriormente, venir a la palabra y escudriñar y mirar si realmente lo que se nos está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque se nos están metiendo los dedos en la boca y nosotros no debemos permitir eso. ¿Por qué? Porque Él habló, nosotros no tenemos excusa.
Aquí está su palabra y su palabra es clara. Su palabra es clave para todas estas cosas. Y miren, y vemos que no solamente existe la idolatría física, literal, de imágenes, también existe la idolatría del corazón, que no consiste en solamente postrar mi cuerpo en imágenes, delante de estatuas, delante de altares, sino postrar mi corazón en algo totalmente diferente de Dios, en algo totalmente apartado del Señor. Y miren, por eso nosotros debemos examinarnos. La palabra todo el tiempo nos está llamando a que nos examinemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos cayendo en esto, nosotros estamos juzgando, estamos criticando, estamos juzgando a esas personas que se postran delante de imágenes. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces estamos guardando ídolos en los lugares profundos de nuestro corazón, en los lugares secretos de nuestro corazón. Ídolos como cuáles, como la familia, como los hijos, como el trabajo, como los negocios, como el entretenimiento, porque ese es un ídolo silencioso que nos puede hacer deslizar muy fácilmente. Nosotros mismos podemos hacer ídolos de nosotros mismos. Miren, un ejemplo muy claro de esto es muchas veces estamos sin trabajo y nos postramos delante del Señor y le clamamos y le pedimos y estamos en constante comunión con Él y estamos ahí sirviendo, haciendo la obra, pero en el momento en que el Señor cumple esa petición de nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer nosotros? Chao, le vamos a dar la espalda. Sencillamente nos vamos a alejar. ¿Por qué? Porque ya me dio el milagro, me sacié con el milagro y ya hasta ahí fue. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él quiere algo más allá con nosotros, que Él no quiere una adoración externa, un rito externo. Él lo que está buscando de nosotros realmente es que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, que nosotros realmente nos postremos y hagamos caso de sus palabras. Miren, nosotros como cristianos, nosotros como conocedores de la verdad, el Señor Jesucristo nos ha delegado una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Él nos ha delegado la responsabilidad de que vayamos al mundo y proclamemos ese mensaje de salvación. Miren, en estos días estudiamos acerca de las parábolas y Él dice, no se enciende una lámpara y se esconde debajo de la cama, no se enciende una lámpara y se esconde debajo del almud, sino antes por el contrario, se pone sobre el candelero. ¿Para qué? Para que todos los que entren a la casa vean la luz. Y eso somos nosotros. Nosotros, por haber recibido esa luz de Jesús, ahora nosotros tenemos esa responsabilidad y ese compromiso de ir al mundo y llevar esa luz. ¿Por qué? Porque el mundo está en oscuridad. Porque el mundo sencillamente no está conociendo al Dios real y al Dios verdadero. Miren, es tan triste. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir y evangelizar. Y vemos que la gente ni siquiera conoce que existe un espíritu, ni siquiera conocen que existe una vida espiritual. Están pensando como los epicureos, que la vida es aquí y es ahora. Están pensando que aquí es donde está todo y que no hay nada más. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos tener el mismo sentir de Pablo. Y preocuparnos porque esa es nuestra responsabilidad. Él lo va a decir a través de esa parábola. Miren, si nosotros nos disponemos, si nosotros damos, Él igual nos va a responder y nos va a dar más conocimiento, más sabiduría. ¿Para qué? Para que llevemos esa palabra. Pero si nosotros no tenemos una vida de fe activa, si nosotros tenemos una vida de fe dormida, que todo lo que recibo me lo guardo y no lo transmito, pues sencillamente lo poco que he entendido, lo poco que tengo, Él mismo se va a encargar de quitarlo. Entonces, hermanos,
Miren, concienticémonos que todos los que estamos aquí somos luz en medio de la oscuridad. Yo le comentaba esta mañana al pastor que tuvo un sueño con la iglesia el viernes. Me levanté a orar, le clamé al Espíritu Santo, me acosté y al instante tuve un sueño. Los veía a todos ustedes como unos niños, y a mí este sueño, wow, yo me levanté y yo le dije, gracias Padre, gracias, porque realmente dice la palabra que nosotros tenemos que recibir la palabra como niños, que tenemos que humillarnos, que tenemos que arrodillarnos como niños. Y yo decía, sí, ellos son unos niños y ellos están recibiendo la palabra como niños. Y miren, qué más gozo que esto, Lo viví en carne propia con mi propia hermana. ¿Por qué? Porque mi hermana era una mujer, dada a su parecer, que iba a su iglesia humanista y ella, no entendía razones. Yo le evangelizaba y yo oraba y yo le pedía al Señor, Señor, obra con poder porque tú eres más poderoso que todos los dioses de este mundo. Y empecé hasta que ella entendió, hasta que recibió la palabra. El pensamiento de ella era que la verdadera bendición de este mundo era tener casa, carro y beca. Ella me decía, no, pues es que mi Dios me bendice porque yo vivo muy bien, porque yo tengo todo, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo todo. Y yo le decía, no, esa no es la verdadera bendición. Vea, la verdadera bendición es recibir la vida del Espíritu. Y hoy en día lo cuento porque ese es mi gozo, saber que ella ha recibido la palabra y que ella ha recibido la vida y que ahorita el 4 de julio se va a bautizar. Entonces yo digo, wow, esta es la plenitud de la existencia, Señor. Ni con todas las cosas que tuve en el mundo, ni con todas las cosas que experimenté, que viví, nunca había sentido lo que estoy sintiendo hoy en día. Entonces, miren hermanos, nosotros vemos que no solamente la familia, no solamente los hijos, no solamente los negocios, son ídolos silenciosos que nos pueden hacer deslizar. Vamos y miremos qué otros ídolos son aún más peligrosos, aún más silenciosos, que pueden hacer que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor. Vamos por favor a Colosenses 3, del 5 al 6. Dice 3, 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces miren, vemos aquí que todos estos malos deseos, como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, la avaricia, todo esto es idolatría delante de Dios. Esto es abominación delante de Dios. Y vemos que tal vez estas cosas vienen depositadas en nosotros, estas cosas vienen encriptadas en nuestra carne, nacen con nosotros, y nosotros nos vamos a preguntar. Cuando estábamos en el mundo nos preguntábamos, hombre, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para realmente poner a ese Dios único y verdadero de lo único en mi vida? Nos preguntábamos eso. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra, porque no la entendíamos. Y de hecho a mí me sucedió. Yo muchas veces cometía errores, cometía fallas, fallaba. Y yo decía, hombre, en mi propio conocimiento, en mi propia razón, yo decía, era consciente y decía, no, yo voy a cambiar, no lo voy a volver a hacer, lo prometo, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a caer en esto. Y miren, tardaba un mes me duraba el cambio del arrepentimiento, el supuesto arrepentimiento. Al próximo mes ya volvía y caía en lo mismo. Entonces yo decía, hombre, pero ¿cómo? O sea, realmente ¿cómo hacemos? Y estamos viendo que cuando la gracia del Señor Jesucristo está sobre nosotros, ahí es cuando nosotros vamos a poder, porque no es en nuestras fuerzas, porque si es en nuestras fuerzas,
Sencillamente vamos a caer una y otra y otra y otra vez. Y miren, por eso, como el salmista, nosotros debemos ir a los pies del Señor, debemos ir a los pies de Jesús y pedirle: examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame hacia el camino eterno. Porque ese es el camino que realmente nosotros debemos emprender, el camino de nuestro Señor, el camino del Dios que me está hablando aquí a través de su palabra, no el camino de lo que me dice el mundo, de lo que me dice la gente, porque eso para nada aprovecha. Eso realmente lo que va a hacer es que cada día estemos más muertos, porque hermanos, de allá venimos. De allá, de donde hay mucha gente hoy en día, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, y cuando venimos y experimentamos ese Dios vivo y verdadero, wow, no, qué maravilla, Señor, ni por qué volver allá. Y miren, nosotros, como el salmista, pedirle y clamarle que Él va a obrar en cada uno de nosotros, va a decir Él en su palabra que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, tengamos la confianza y creamos que ya está hecho. Entonces, si nosotros realmente deseamos ese cambio, deseamos que todos estos ídolos de nuestra vida sean derribados y sean destruidos, postrémonos y pidámosle. Miren, va a decir otras versiones. ¿Alguien tiene otra versión para que por favor me complemente? Que no sea Reina Valera. Ok. ¿Cuál? Sí, por favor. 3:5. Bueno, entonces vemos que lo está diciendo de una manera más clara, ¿no? O sea, no es servir a estos ídolos, es servir a Él, es realmente poner nuestra mirada y nuestros ojos en Él. Y miren, cuando nosotros vamos al mundo y evangelizamos, o cuando nosotros estábamos en el mundo, nos preguntan, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que todas estas cosas en nuestras vidas realmente no tomen el lugar de Dios? Porque están tomando el lugar del único Dios verdadero. Vamos por favor ahora a la prédica. Vamos a Primera de Juan 5, del 13 al 21. Aquí Juan nos da unas claves, unas pautas que son lo más importante para que realmente en nuestra vida todos estos ídolos sean derribados. Dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces miren, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer para que todos estos ídolos de nuestras vidas sean derribados? Creer en el nombre del Hijo de Dios, creer en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, creer que Él se inmoló en una cruz por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados, creer que esa sangre realmente tiene el valor que muchas veces nosotros no le estamos dando. ¿Por qué? Porque le estamos dando más valor a otras cosas que al tesoro invaluable que el Señor nos está dando a través de su Hijo Jesucristo. Que creamos en Él, que creamos en su palabra, que no hallemos tropiezo en su palabra, que no nos escandalicemos de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos poniendo nuestro conocimiento por encima del conocimiento de Dios, y Él nos está diciendo aquí que esa es la manera de Él, no a la manera de nosotros. Esa es la humildad. Eso es ser niños, eso es arrodillarse ante la palabra de Dios, eso es ser nobles ante Dios. Va a decir, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Miren, ya lo dije anteriormente, la oración, vivir en constante comunión con Él, vivir pegados de Él, vivir todo el tiempo ahí en comunión con Él. Miren, esta es una herramienta y un arma tan poderosa
que mucha gente no está aplicando. ¿Por qué? Primero porque no conocen y segundo porque, bueno, muchas veces nos da pereza, ¿no? Muchas veces nuestra carne es débil, pero Él va a decir ahí, miren, si ustedes piden conforme a mi voluntad, otra versión va a decir, pidan de lo que a mí me agrada. Y miren, tengamos la certeza, tengamos la fe, tengamos la convicción de que Él va a obrar y de que ya está hecho. Miren, lo que les comentaba ahorita de mi hermana, yo me postraba y yo le pedía, yo le rogaba y yo decía, no, nada va a poder con esto. Y miren, hoy en día he recibido la respuesta y la verdad no se tardó mucho, porque muchas veces se va a tardar, se va a extender más tiempo, pero no, eso fue algo fulminante. Entonces, hermanos, estar en comunión con Dios, en la madrugada, a toda hora, miren, eso es maravilloso, saber que tenemos un Dios vivo, que está ahí con nosotros, que nos escucha, que no estamos solos y que Él tiene el control de todo, eso es maravilloso. Dice, y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces miren, aquí vemos que nuevamente nos está reiterando lo que ya Juan nos dijo en el versículo 13. ¿Cuál es el pecado de muerte? No creer en el nombre del Hijo de Dios, no creer en el nombre de Jesús. Va a decir Juan que esta es la condena, tomar por inmunda la sangre del pacto. Entonces miren lo importante que es esto, que Juan lo va a reiterar. Creer que de verdad es en Él, en el que realmente tenemos el perdón, tener la confianza que Él lo va a hacer. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Miren, aquí nos está hablando del nuevo nacimiento. Nosotros, para poder derribar todos estos ídolos de nuestras vidas, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que haber nacido de nuevo, porque recordemos, hermanos, que no es por nuestras fuerzas, es por la gracia, es la gracia la que cambia vidas, es la gracia la que transforma vidas. Y si no hemos nacido de nuevo, postrémonos y pidámosle, que si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer, Él nos oye. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, es verdad, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Y los deseos de nuestra carne, todas estas pasiones, todos estos placeres, todo el tiempo están instigando, todo el tiempo están ahí tratando de que nosotros caigamos. Pero lo va a decir la palabra, somos de Dios, y cuando somos de Dios, Él nos guarda. Claro que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Esto es un asunto, digámoslo así, 50-50, porque si nosotros no nos disponemos, si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues no va a pasar nada. Pero el Señor lo está diciendo, dispónganse y van a ver el poder mío, la gloria mía sobre ustedes, sobre su vida. Entonces, hermanos, hagamos eso, dispongámonos y vayamos a sus pies y clamémosle y pidámosle, que Él es maravilloso, Él lo va a hacer, Él va a obrar. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Miren, notemos que aquí en este versículo Juan va a resaltar la palabra verdadero 3 veces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la certeza, la fe, la convicción de que estamos en el verdadero, de que vivimos en el verdadero, a pesar de todo lo que nos diga el mundo, porque van a venir muchas personas y van a querer cambiar esta verdad, van a querer tergiversar esta verdad. Pero si nosotros la tenemos, si nosotros la conocemos, nosotros no vamos a ser como esa caña sacudida en el desierto, no vamos a ser como esa retama en el desierto. ¿Qué es la retama en el desierto? Es una planta que se encuentra en el desierto, que no tiene raíz y que a su paso va recogiendo todo lo que encuentra. Y miren, si nosotros tenemos la verdad, vamos a tener la firmeza de carácter para ir ante cualquier persona, ante cualquier intelectual, ante cualquier sabio,
para defender nuestra verdad, para defender nuestra fe. De hecho, me pasó en estos días con un intelectual que quiso tratar de cambiar mi convicción, mi fe. Pero ¿qué pasó? Cambió él. Afortunadamente, gracias al Señor, sí, porque no soy yo, no es mi palabra, es la palabra de Él que está en mí, es la palabra de Él que fluye en mí. Y miren, ya para terminar, vemos que va a decir Juan: hijitos, guardaos de los ídolos, amén. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, toda la vida van a estar ahí instigándonos, van a estar aquí en esta carne, van a estar en el mundo, van a estar por todos lados, pero nosotros, va a decir la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo tengo la plena certeza y la convicción que Él obra, y que ahora mi vida va a ser transformada, que ahora yo voy a ser una nueva persona en Cristo Jesús, y que ahora yo no voy a vivir para mí, sino que voy a vivir para Él, voy a derramar mi vida y gastar toda mi vida a sus pies. Hemos terminado. Vamos a orar, por favor, pongámonos de pie. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque eres tú, Señor, eres tú revelando tu palabra, eres tú, Señor, usándome como ese instrumento santo, Padre, eres tú, Señor, trayendo el gozo, la plenitud de la existencia. Padre amado, yo te pido que la palabra cumpla con el propósito, Señor, con el propósito con el cual tú la has enviado, que es dar vida y vida en abundancia, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, no haya tropiezo en ti, Señor, sino que reciba tu palabra, que reciba y retenga tu palabra, Señor, y que realmente, Padre, obtengan la vida, Señor, que surja ese nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, en las personas que aún no han experimentado esto, Señor, porque ese es el verdadero gozo, Señor. Obra con poder. Obra, Padre, con poder en cada uno de nosotros, que nosotros hagamos caso de tus palabras, Señor, que nosotros no hallemos tropiezo en ellas, sino que con responsabilidad, con amor, Señor, vayamos al mundo y llevemos tu palabra, que proclamemos ese evangelio, Señor, ese mensaje de salvación que tú nos has revelado a través de tu Hijo Jesucristo, porque tú nos revelaste el conocimiento a través de Él, y que nosotros tenemos que tener la plena convicción y la plena certeza que estamos en el verdadero, que vivimos en el verdadero, que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, Señor. Que de nuestro interior corran ríos de agua viva para que otros vengan y beban. Señor, obra con poder, Padre, para que como esa mujer que derramó ese frasco de alabastro a tus pies, Señor, nosotros derramemos toda nuestra vida delante de ti, Padre, que no escatimemos una sola gota, Padre. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos, Señor, a que nuestro espíritu cada día más sea vivificado, Señor, que nosotros no podamos vivir sin ti, Señor, como te dijo Pedro, ¿a quién iremos, Padre? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida que darnos, solo tú obras con poder, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses, al cual realmente nosotros debemos servir, al cual nosotros debemos gastar toda nuestra vida, Señor. Que todo lo de esta vida, Padre, sea usado para tu propósito, Señor, no para mi propósito, porque ahora tú vives en mí, Señor, porque ahora ya yo no vivo para ti. Gracias te damos, amado Jesús, obra con poder en esta mañana. Gracias, Señor. No tenemos palabras para expresarte lo que has hecho por nosotros, no tenemos palabras para expresarte esa sangre, Señor, esa sangre que derramaste en la cruz. Todo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.